viene nuestro Rey. ¿Cómo están, bendecidos? ¿Cómo están, bendecidos? ¿Cómo están, bendecidos? ¿No pueden gritar más fuerte? ¿Cómo están, bendecidos? Eso, gloria a Dios. Qué bendición que nos puedan acompañar hoy. Hoy tenemos una palabra muy, pero muy bendecida. Y después dicen por ahí, de la tempestad viene la calma. Viene algo para Abba Padre muy bueno. Viene un tiempo de bendición. Un tiempo donde vamos a ver jóvenes, matrimonios, gente adulta, una iglesia unánime. Pero viene un proceso bastante bendecido. Queremos saludar a todos los hermanos que nos siguen por estos medios y darles las gracias por escucharnos. Amén. Hoy tenemos una predicación muy, muy fuerte que, se los decía ahorita, me acuso de ser el principal responsable. Tristemente, pues bueno, siempre estuvo la palabra ahí, la leí muchas veces, nunca me di cuenta de tanto cómo Dios me quería hablar. Después de 10 años que ya vamos a cumplir en el pastorado, pues el Señor apenas me la revela. Pero lo triste es ver cómo hay pastores que llevan 20, 30, 40 años o generaciones donde pues no hemos entendido el propósito principal. Y el título de esta predicación, con todo respeto para todos los que nos acompañan y también a los que nos escuchan, el título de la predicación se llama Retrasados o Discapacitados Espirituales. Amén. Retrasados o discapacitados espirituales. Y quiero irme primeramente a lo natural. Retrasados mentales, ya no se dice retrasados mentales, se les llama discapacitados espirituales. Discapacitados mentales. Una persona con retraso o discapacidad emocional, retraso mental, es una persona que tiene ciertos favores, ciertas atribuciones. Cuando tú te vas a estacionar, ves que está ahí el muñequito con la silla, y es para esa gente, porque a pesar de que son iguales que nosotros, pero tienen capacidades diferentes. Amén. La prédica de hoy se llama Retrasados o Discapacitados Espirituales. Pregunta: ¿qué tenemos? ¿Un retraso o una discapacidad espiritual? Entonces, quiero nuevamente atribuirme esta pregunta hacia mí, porque yo he sido el principal autor intelectual de esta situación. Y quiero comentarles que el síndrome de Down es algo muy diferente a un retraso mental. El síndrome de Down, a diferencia de los otros síndromes, es un síndrome. Down significa por la persona que descubrió esta situación,
Estamos hablando del siglo XIX, el padre de la genética, Gregorio Mendel. Desde ahí empieza a haber un estudio científico, los neurólogos, genetistas. Pero este señor Down habla que nosotros somos una célula, y dentro de la célula hay algo que se llama cromosomas. Estos cromosomas nos ayudan a tener ciertas características, ¿no? Porque tienes los ojos azules, porque tienes los ojos negros, porque eres moreno. Entonces, en la parte de los cromosomas hay 48 cromosomas, 23 del hombre y 23 de la mujer. Cuando estos se juntan 43 cromosomas. Y cuando hay un cromosoma de más por esta situación genética, no está comprobado 100% por qué se da, pero cuando hay un cromosoma de más, o sea, 47 cromosomas, estamos hablando de un problema, o más bien de un síndrome llamado síndrome de Down. Amén. Es casi un problema genético. Quiero hacer un lado la parte de síndrome de Down, porque hasta el día de hoy hay jóvenes, niños y adultos con síndrome de Down que pueden tener una vida normal, pueden trabajar, pueden incluso hasta casarse y tener hijos. Pero la diferencia en la cuestión de un retrasado o un discapacitado mental es totalmente diferente. Por ejemplo, el problema de un retrasado, un discapacitado, es que también es un problema neuronal y genético, ¿sí? Que puede ser por nacimiento o por deficiencias posteriores al nacimiento. O sea, una persona que tiene retraso mental puede ser dentro de los 9 meses de gestación la mamá, y después de nacer puede presentar esta situación. Quiero darles esa pequeña introducción para que podamos entendernos un poquito hoy. La mayoría de los retrasos o discapacidades mentales, ¿sí?, de estos ocurren por traumatismos, ¿sí?, intoxicación en la etapa perinatal, o sea, cuando la mamá tiene ese bebé. Traumatismo quiere decir que la mamá se cayó, embarazada se cayó, una intoxicación, quizá una mamá muy joven que anduvo metiéndole al cigarro, a las drogas desde muy temprano, ¿sí? Y en la etapa también perinatal puede ser cuando una mujer ya tiene a lo mejor 38, 40 años y aún así se embaraza, porque de alguna manera los cromosomas ya no tienen esa misma virilidad o esa misma fuerza. Ese es en el embarazo. Hay una destrucción fetal debido a la falta pues de oxígeno. Cuando nacen, precisamente cuando nacen es porque el bebé no respira bien, no manda suficiente oxígeno al cerebro y lógicamente mata células, y eso es lo que pasa, que haya una falta de oxígeno. Eso es en el nacimiento prematuro. Puede ser también un trastorno o un retraso mental por situaciones ya sea de enfermedades generativas o de generaciones que el abuelo tuvo problemas, o también por alteraciones genéticas. En la infancia, fíjese, en la infancia una persona que tiene un retraso mental puede ser por causa de golpes en la cabeza. O sea, que a lo mejor tu niño no nació con retraso mental, pero cuando nació de pequeño se golpeó varias veces en la cabeza, ¿sí? De golpes en la cabeza, envenenamiento por plomo o infecciones cerebrales como meningitis o encefalitis, que eso también hace que se vayan muriendo las neuronas. En las etapas iniciales de la vida, o sea, ya posteriormente cuando una persona tiene un desarrollo de un trastorno, es por la privación de la crianza, o sea, porque ese niño no se le dio una crianza con ciertos valores o con cierta parte de noción, y la falta de estimulación social y lingüística. Eso también son factores que alteran para que este proceso de retraso pues disminuya. Pueden provocarse estos padecimientos. Hay diferentes tipos de retraso mental o discapacidad mental, a diferencia, por ejemplo, de una persona con síndrome de Down. En la parte del retraso mental hay 4 tipos de retraso. Está el retraso número 1, que es el retraso leve, que no tiene tanto problema, moderados, severos y, por último, muy severos o profundos. Esos son los 4 factores en los cuales se divide el problema de retraso mental. Ahora, ¿por qué hoy le llamé a la prédica retraso o discapacidad espiritual?
Porque yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Génesis 1:28, lo estábamos viendo con una familia el viernes. Es el primer libro de la Biblia, no es el más antiguo, se atribuye que el libro más antiguo fue el libro de Job, pero es la primera instrucción, nos habla de la creación, Génesis significa creación, ¿sí? Génesis 1:28 es parte de lo que Dios mandó a Adán y Eva y parte de del trabajo que tenían que hacer. Génesis 1:28 dice la palabra, y los bendijo Dios. Pregunta, ¿cuántos de aquí son bendecidos? Amén. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:3, sí, creo que sí es Efesios. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y los bendijo Dios y les dijo, o sea, les dio una ordenanza: fructificaos, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla, señorearla en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Ese es un mandamiento que Dios nos ha dado ¿a quiénes? A todo ser viviente. Escúcheme bien, seamos o no seamos cristianos, ¿sí? Las buenas nuevas, los últimos 4 evangelios nos habla de ir y predicar por todo el mundo el evangelio, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está bien, pero yo quiero que ustedes entiendan por qué es esta predica. Es una predicación que, otra vez se los digo, para mí fue dolorosa, pero espero que a través de esto, pues no solamente haya aprendido yo, sino que también ustedes puedan entenderlo. Entonces, nos bendijo, amén. Ya fuimos bendecidos. Pero tenemos una tarea muy importante. Hoy en día la mayoría de los jóvenes o jovencitas ya no se quieren casar. Yo sé que cotorreamos como papás, los que somos papás nos gusta cotorrear mucho y decir, ay, tengo mi hija de 5 años y gracias a Dios que ella se va a casar hasta los 40, 45 años, amén. Mi esposa dice, qué bueno que mi hijo Baruch hasta que tenga, no sé, se sepa la Biblia de derecho y al revés, hable hebreo, arameo, se va a casar. Nos da mucha risa. Porque cuando tienes tu primer hijo dices, quiero que siempre esté conmigo. Quienes tenemos hijos decimos, mamá, nunca te voy a dejar, siempre voy a estar a tu lado. Son pequeñas cosas que dice uno, ay, qué bonito, ¿no? Pero hoy en día entendamos que eso es lo que no queremos para nuestros hijos. Sí queremos que se desenvuelvan en un ámbito social, que el día de mañana tengan una carrera, que a lo mejor sean importantes en un círculo social, pero creo que a todo padre, y no sé si me equivoco, alguien puede levantar la mano y decir, pastor, yo sí pienso diferente, pero creo que nosotros como padres no queremos que nuestros hijos se queden estériles. O sea, de que se queden solteros por el resto de sus días. O sí, hay alguien que quiere que sus hijos se queden. Porque si hay alguien que sí, entonces vamos a orar por esa persona para que Dios le quite ese espíritu egoísta. Amén. Porque si tú tuviste la bendición de tener hijos, tú no puedes quitarle la bendición a tus hijos de reproducirse en otras personas. Amén. Es triste ver madres, escuchar madres que dicen, pastor, mi hijo tiene 42, 45 años y no le veo ni la mínima intención de casarse. O sea, ahí hay un problema porque tú dices, bueno, ahorita ya soy una viejita de 60, 70 años, mi hijo me está cuidando, pero el día que yo muera, ¿quién lo va a cuidar a él? ¿Sí están conmigo? Y luego, pastor, si supiera que mi hijo tiene un carácter horrible, o sea, ya le conocí como a 30 novias y de las 30, pues ninguna ha querido aventarse el paquete. O hay mujeres que dicen, pastor, yo sí tengo deseos de casarme, pero la verdad es que hoy en día ya no hay hombres comprometidos. Ya no hay hombres que amen a Dios, ya no hay hombres que me den un plan bíblico para mi vida, sino que ya todo lo quieren hacer de una manera conforme al mundo nos enseña. Amén. Entonces yo quiero que usted entienda, si está conmigo, que como padres no queremos que nuestros hijos se queden estériles, solteros, amargados, forrando Biblias. Yo creo que la mayoría de las monjas, yo no conozco el testimonio de monjas, pero muchas de las monjas, pues no sé esa decisión, ¿no? Pero pues cuando Dios hizo a Adán, no le dijo a Adán, Señor, pues déjame a mí soltero, ¿no? Dios vio que Adán no era bueno que el hombre estuviera solo y pues le hubiera dicho, pues mira, cásate con Chita, ¿no? Pero no, o sea, hay muchas veces que tú puedes decir, pastor, es que yo no necesito un hombre, una mujer, yo tengo a mi perrito Chucky, con Chucky soy feliz, ¿no? No, Dios nos hizo con la parte de reproducirnos, de llevarnos a niveles generacionales. ¿Sí está conmigo? Ahora, cuando dice la palabra, los bendijo Dios y le dijo fructificad, yo les decía a una familia que no solamente está hablando de la fructificación en cuestión humana.
o sea, de tener muchos hijos, sino también nos habla de fructificarnos espiritualmente. ¿Sí está conmigo? Después dice, o sea, fructificados es dar fruto y sobre ese fruto multiplicarlo. O sea, yo tengo aquí 6 naranjas, ¿sale? ¿Cómo voy a fructificar esas 6 naranjas? Bueno, porque ya tengo un fruto. Reparto esas 6 naranjas, pero aún aprendo a multiplicarlas porque esa naranja la parto en 4 y le doy no solamente a 6 hermanos, le puedo dar a lo mejor a 12 o a 18. Esa es parte de la multiplicación. Diga conmigo, Dios me dio el poder de multiplicar. ¿Sí está conmigo? Usted tiene el poder de multiplicar. En las finanzas, en lo espiritual, en sus negocios, usted tiene ese poder. O sea, ese poder no viene en los libros, no viene en medicamentos. Dios le dio ese poder de multiplicación. También dice la palabra llenar la tierra y sojuzgarla. Y la palabra sojuzgar es una palabra hebrea que su significado es kabash, así como se escucha con K, kabash y H al último. Esa es una palabra hebrea, sojuzgar. Es un verbo y el significado es un verbo que es subyugar, someter, juzgar, hacer justicia, gobernar. Cuando Dios le dijo al hombre fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, Dios quería que nadie maltratara a nadie. ¿Sí estás conmigo? Dios quiere que la tierra fuese tratada con amor, no con injusticia. Muchas veces decimos, pastor, es que cuando yo veo injusticia en el pecero y me meto puede ser contraproducente. ¿No? O sea, tú sabes bien que meterte en un problema puede ser contraproducente, pero a lo que voy es que si Dios muchas veces te dio este mandamiento, es porque Dios te llamó a hacer justicia en este planeta, a ayudar al prójimo, a ver al necesitado. ¿Sí estás conmigo? ¿Sí me estás siguiendo hasta ahí? Dice, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, usted tiene esa autoridad de sojuzgar, de llenar la tierra, de fructificar y multiplicar sobre todas las bestias. Llámese su jefe, llámese su suegro, su suegra, nada. No, bestias, estamos hablando de bestias de animales, no bestias de personas. Bueno, quiero que usted analice un poquito y voy a hacer este tema, no sé si me alcance ahí en la aplicación, pero a lo mejor vamos a hacer este tema de retraso, discapacitados espirituales. Preguntas se van a hacer quizá en 2 partes. Espero que me dé tiempo de acabar todo esto. Los problemas más grandes que existen en la Biblia, escúcheme bien, los problemas más grandes y los milagros más grandes fueron a través de hijos. Fueron a través de frutos, fueron a través del propósito del ser humano y a través de, por ejemplo, Adán y Eva. ¿Sí? Los primeros humanos creados, dice la palabra que se multiplicaron, tuvieron a Caín y Abel, pero desgraciadamente Caín mató a Abel, se corrompió la genética humana. Ese es un ejemplo, hay muchos ejemplos. Otro ejemplo, por ejemplo, de esterilidad, de lo que les estoy hablando, que no queremos que como papás nuestros hijos se queden estériles. Quiero que entiendan que nuestro Padre Celestial tampoco quiere que seamos estériles espiritualmente. ¿Sale? Ahora, ahí les va el meollo del asunto. Tú puedes tener un hijo que a lo mejor sea flojo, que esté feo, que tenga un ojo tuerto, que no tenga brazo, pero aún así ese hijo puede reproducirse, ¿sí o no? Pero si tú tienes un hijo retrasado mental, ¿sí? O hoy como se les llama discapacitado mental, hay un problema. ¿Alguien de aquí tiene algún familiar con discapacidad, con retraso mental? Ok. Es un problema para ¿quiénes? Para la familia, pero principalmente para los padres. ¿Sí estás conmigo? Porque a diferencia del síndrome de Down, una persona que tiene síndrome sí puede hacer una vida secular. Pero una persona que tiene una discapacidad con un término ya muy severo, simplemente no puede hacer una vida. Y qué triste que tú des a luz a un hijo para que todo el tiempo el hijo se la pase sentado, que tú le estés cambiando pañal. O sea, yo sé que lo hacen con amor. Las mamás y los papás que tienen hijos que tengan pues este tipo de situaciones, lo hacen con amor. Pero han de pensar diciendo, Señor, ¿qué voy a hacer cuando me muera? Porque tengo 70 años, ¿quién va a ver a mi hijo que tiene ese retraso? ¿Quién lo va a cambiar como yo lo cambio con sus pañales? ¿Quién le va a limpiar la baba que se le cae de la boca? Quizá lo va a hacer mi comadre, lo va a hacer mi hermana, pero no lo va a hacer con el mismo amor. ¿Sí lo entendemos? Dice un dicho muy cierto que el muerto y el arrimado a los 3 días apestan.
Pero ahora imagínese dejar a un hijo a alguien que no lo va a tratar igual que tú. Y Dios, en su infinito amor hacia usted y hacia mí como hijos, Él no quiere que seamos estériles físicamente, sino que hoy en día en las iglesias, desgraciadamente, ha habido una esterilidad espiritual. ¿A causa de qué? A causa de que en la iglesia hay un retraso espiritual. ¿A causa de qué? De que en la iglesia hay una discapacidad espiritual. ¿Y quiénes somos los principales responsables? Estoy hablando a la gente que me está viendo. Los principales responsables somos nosotros, los pastores. Quiero reconocer que la culpa más grande ha sido de nosotros, porque no hemos educado a la iglesia con esos principios, con ese ímpetu, con ese denuedo, con ese amor. Primeramente quiero pedirle unas disculpas a todos. Casi muchos de ustedes ya son nuevos, pero gente que ha estado conmigo en el pastorado, que quizá por esa incapacidad mía no les he enseñado lo que debería de enseñarles. Quizá los he amado más allá de lo que debo de amarlos. Y cuando tú amas tanto a un hijo, cuando lo consientes tanto, cuando tú le das todo, cuando tú no lo corriges, tristemente, en lugar de levantar una herencia, estás levantando bastardos. Así dice la palabra de Dios. Porque Dios al que ama lo corrige, si no lo toma por bastardo. Entonces, uno de los principales situaciones a los que se enfrentó Dios fue no solamente una esterilidad física, sino una esterilidad espiritual. Por ejemplo, Rebeca, esposa de Isaac, dice la palabra que oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca su mujer cuando se cumplieron sus días para dar a luz. ¿Sí está conmigo? Rebeca tenía una preocupación no económica, no espiritual, no física, sino que tenía una preocupación que era ¿qué? Estéril. ¿Sí está conmigo? Ana, esposa de Elcana, ¿se acuerdan el día de las mamás que hablamos de este tema? Dice la palabra, y tenía Elcana 2 mujeres, el nombre de una era Ana y la otra era Penina. Penina tenía 2 hijos, mas Ana ¿qué? No los tenía, era estéril. ¿Sí estás conmigo? Hoy yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros hoy somos estériles espirituales por tener un retraso espiritual? Porque Dios te llamó no solamente a fructificarte en la parte de tus hijos físicos. ¿Cuántos de aquí como hijos de Dios se han fructificado en hermanos espirituales? Que traigan gente nueva, que vean la necesidad. ¿Cuántos de nosotros? O sea, Dios no nos llamó para que viniéramos a la iglesia, nos sentemos, escuchemos, recibamos y nos vayamos. No, Dios nos llamó a la iglesia a reproducirnos en quienes, en otros espiritualmente. Y cuando tú no tienes esa capacidad, Dios le preocupa ver a un cristiano que tenga desde 1 año, 5, 10, 20, 30 años retrasado espiritual, que diga, pastor, tengo 20 años de retrasado, pero nada más quiero que me den, que me sirvan, no quiero participar, no quiero barrer, no quiero ser parte de la obra. Eso es preocupante, porque Dios le va a pedir cuentas no a ustedes, sino a mí como pastor. ¿Por qué no enseñaste a la iglesia? ¿Por qué no discipulaste a la iglesia? ¿Por qué no les hablaste como era? Señor, es que Eric está muy grande y me da miedo, siento que me voy a dar un derechazo y sí están conmigo. Le tenemos miedo nosotros como pastores a enfrentar, a confrontar a la gente. Pero yo se los he dicho que para que haya una restauración tiene que haber una confrontación. Si tú ves la confrontación de parte del hombre, va a haber problemas. Pero no lo veas como parte personal. Velo como que nosotros nos interesamos que haya un crecimiento espiritual en tu vida. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, Elisabet, esposa de Zacarías, dice la palabra en Lucas 1, 5, 7, no lo busques, me voy a ir rápido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos. O sea, este matrimonio andaba bien en las ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Sí está conmigo? Había otro problema de esterilidad, pero Dios les da el milagro y tienen un hijo llamado Juan el Bautista, donde dice la palabra que por primera vez un bebé dentro de esa pancita fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Pero imagínense que así como fue lleno, también Dios le dijo que ese hijo no era para ella, sino iba a ser para él, que ese hijo iba a morir cortado de la cabeza por confrontar a un rey.
¿Sí está conmigo? Entonces, qué difícil es decir, pastor, es que yo estoy levantando a mis hijos, ahorita yo estoy manteniendo a Baruch y a Camila, pero sé que el día de mañana Baruch va a ver por mí, sé que él me va a mantener. Si tú como padre tienes esa ideología, tienes que arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Porque dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos. Tus hijos no son tuyos, son herencia de Dios. Y platicaba con los familiares, los hermanos, la familia Cabello, les decía el viernes, cuando dices, es que mis hijos me desesperan, estás diciendo, es que la herencia de Jehová me desespera. Es que ya no aguanto a mis hijos, la herencia de Jehová ya no la aguanto. Es que ya si tan solo viviera 10 minutos sin ellos, estás diciendo que quiero vivir 10 minutos en la herencia de Jehová. Si estás conmigo. Tenemos que tener mucho cuidado como muchas veces hablamos, aún en nuestra desesperación, porque los hijos quizá a lo mejor te llegan a hartar, pero quizá porque no has tenido esa capacidad para comprender hasta dónde la herencia de Jehová son los hijos. Dice la palabra que Juan el Bautista fue muerto, pero fue lleno del Espíritu Santo. ¿Sí está conmigo? Pregunta, ahora sí vamos al meollo del asunto. ¿Cuáles son las causas, pastor? Usted ya me habló de lo que es el síndrome de Down y de una discapacidad o un retraso mental. ¿Cuáles son las causas que genera una discapacidad o un retraso espiritual? Porque todo el mundo quiere saber por qué hay un retraso espiritual o por qué hay una discapacidad espiritual, ¿sí? Número 1, ¿cuáles son las causas de generar una discapacidad o un retraso espiritual? Número 1, no ser instruidos desde el principio para ser instrumentos vivos de Dios. Número 1, no ser instruidos desde el principio para ser instrumentos vivos de Dios. O sea, otra vez hermanos, perdónenme, discúlpenme, porque quizá toda la gente nueva que llega, no se les ha hecho ver que tienen que ser instrumentos desde el principio, ¿sí? Desde la primera vez que llegas a la iglesia, vivos de Dios. Decimos, ay, qué bueno, llegó el hermano nuevo, siéntese, no haga nada, aquí estás nada más para recibir, y ese es un error. Ese es el error que yo como pastor he tenido. No incitarlos, no permitirles. Yo les voy a decir algo y otra vez hablo de yo no sé ustedes, pero yo estoy hablando de yo. Mi madre me amaba tanto, me adoraba tanto y desgraciadamente quizá me idolatraba tanto, que recuerdo que mi madre eran las 6 de la mañana para pararnos a la primaria y le decía, mamá, es que tengo frío, no me quites las cobijas. Y mi madrecita santa agarraba la plancha y me calentaba la playera, me calentaba el suéter, me calentaba el pantalón y me decía, hijo, quítate la cobija a la cuenta de 3 y te pones la playera. Decía así. Tú vas a ser mi mamá. A la cuenta de 3, Mamá, es que tengo frío, no me lo quiero quitar. Pero a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Ay, mamá, tengo frío, mamá, rápido, que me está dando frío, Mira, mamá, ni meto bien el brazo, mamá. Ay, gracias, mamá, está calientita. Yo era de esos hijos, si estás conmigo. Y uno dice, ay, pastor, es que, pues yo me acuerdo cuando era chamaca, me bañaba a jicarazos y no quiero hacerlo con mis hijos. Qué bueno que quieras amar a tus hijos, qué bueno que no quieras que sufran, pero no los hagas bastardos, no los eches a perder, porque los hijos no son tuyos, son de Dios. Yo recuerdo que mi madre, en ese amor que decían, bueno, es que en una escuela de gobierno no es lo mismo que una escuela de paga. En la escuela de paga pues el coeficiente es diferente, les enseñan más. Y mi madre me amó tanto en la parte carnal que me metió en una escuela de paga donde lo único que hizo fue hacerme daño. Porque me di cuenta que en la escuela de paga, pues los papás de fulano, de sutano, de mengano eran doctores, ingenieros, maestros, psicólogos. Y cuando me decían, ¿tu papá qué es? Mi papá, pues es carnicero. ¿Es carnicero? Y se daban cuenta porque cuando mi papá llegaba a la firma de boletas llegaba lleno de sangre, olía mal. Entonces yo me avergonzaba de mis padres. Yo decía, ¿yo por qué? La verdad, platicaba con una jovencita, en la primaria eran muy hirientes. Mi mejor amigo, un día lo invité a jugar a mi casa. Y nosotros vivíamos en una casa de tabiques donde había láminas. Y jugamos, y cuando llegó él a la casa,
le dijo a su mamá: mamá, ¿qué crees que Tadeo vive en una casa de tabiques, vive en una casa de láminas? Pero no se lo dijo a su mamá, sino que el lunes mis compañeros ya me estaban haciendo burlas, me diciendo: oye Tadeo, ¿cuándo nos invitas a tu casa de tabiques? ¿Cuándo nos invitas a tu casa de láminas? ¿Sí estás conmigo? O sea, el bullying siempre ha existido, pero mi mejor amigo había difamado en todo el salón que Tadeo era el único que vivía en casa de tabiques. No era malo, no es malo, pero era el amor tanto de la madre que no quería que su hijo tuviera frío, que estuviera en una escuela de gobierno, ¿sí? Que mi hijo pastor, mi hija que no trabaje, que no se vaya a lastimar el manicure, el pedicure, sino hasta que tenga 38 años. Error. ¿Sí estás conmigo? Duele corregir a los hijos, sí, pero yo como pastor, mi mayor anhelo es preparar a una esposa llamada Camila para un hombre de Dios. ¿Sí está conmigo? Mi propósito es preparar a Baruch como un hombre de Dios para que sea un sacerdote de su casa. Ese es mi anhelo principal. O sea, mi anhelo principal no es si Baruch va a ser doctor, si va a ser basurero, si va a ser ingeniero, si va a ser guitarrista. No me interesa lo que vaya a hacer Baruch. No me interesa si Baruch va a tener una casa, si le voy a dejar un departamento, un pedazo de terreno, si le voy a dejar la tortillería. No me interesa nada de eso. Lo que me interesa es que Baruch crezca con los estándares para que él no sea un retrasado espiritual, para que no sea un estéril espiritual, que el día de mañana solamente venga a que le sirvan y que él no sea parte del ministerio de la iglesia. ¿Sí estás conmigo? Y ese ha sido mi error, que quizá muchas veces en el amor humano yo digo: no, es que no hay que decirle a la hermana porque la hermana se vaya a molestar, la hermana a lo mejor se vaya a ofender. No ser instruidos desde el principio para ser instrumentos vivos de Dios. Hechos 9:15, si usted me acompaña rápido, vamos a irnos rápido. El apóstol Pablo, antes se llamaba Saulo de Tarso. Hechos 9:15. ¿Está conmigo ahí? Le dijo Dios a este varón: ve. El Señor le dijo: ve. Hechos 9:15. Ve, porque instrumento escogido me es para llevar ¿qué? Mi nombre. En presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Otra vez, hermanos, ay pastor, perdónenme, iglesia, porque como pastor no les he enseñado a padecer por el nombre del Señor Jesús. Perdónenme. Yo soy el principal responsable de que ustedes sean unos retrasados espirituales. Ay pastor, se escucha muy feo, es la realidad. No tiene otro nombre. Yo soy el culpable. Y por eso es que hoy me arrepiento. Pero esta palabra ya no es echada en saco roto. Es escogido para llevar mi nombre en presencia. Y le daré, dice, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El apóstol Pablo fue un hombre que la vivió, la sufrió y la requete sufrió. El apóstol Pablo dice: 20 veces me han abofeteado, me han golpeado, me han encarcelado, los mismos hermanos, los que no son hermanos. Pablo realmente sufrió. Y ese es el verdadero evangelio. La mayoría del Nuevo Testamento, excepto de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero la mayoría de las epístolas y de las cartas paulinas o pastorales fueron hechas por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. ¿Sí está conmigo? No se ven muchas cartas de un Pedro, de un Santiago, de un Juan, de un Lucas. Porque el que realmente vive y sufre más es aquel que valora más. Quizá muchas veces las mamás dicen: oye hijo, mira, Juanito, sus papás están separados, Juanito no tiene papá, Juanito no se baña en regadera, Juanito no tiene los juguetes que tú tienes, Juanito trabaja y estudia y lleva 10. Y tu hijo que te he dado todo, que no quiero que trabajes, que no quiero que... lleva 6, 5, si estás conmigo. Muchas veces padecer y sufrir nos hace valorar más y aprender a valorar a los demás. Pero cuando nosotros a nuestros hijos no les enseñamos a pagar el precio, estamos haciendo hijos bastardos. Por eso es triste ver que hoy en día hay hijos que son preparados y que de los viejos ya no se acuerdan, que van y los refunden en un asilo, que ya son intolerantes de: ay papá, ya te expliqué como 20 veces, y se te olvida cuando el papá
20 veces te levantó de la bicicleta para enseñarte a andar? ¿Sí estás conmigo? Pero ese problema no ha sido de los hijos, ha sido de nosotros como padres, que no les hemos enseñado a nuestros hijos a valerse por sí mismos, que desde los 4 o 5 años aprendan a cambiarse, que aprendan a orar, que aprendan a ganarse la bendición que es quizá la comida. Digo, no tienen que trabajar desde los 5 o 6 años, pero que valoren lo que tienen. Y nosotros los amamos tanto que estamos haciendo que haya un retroceso espiritual en sus vidas. Y el día de mañana dice, suegrita, ¿qué no le enseñó a su hija a hacer un huevo? No, mi amor, pues yo siempre le daba de comer. O sea, mi hija nunca se la pasó estudiando y hoy se me antojó unos chilaquiles, va y los compra en la fonda. El problema es de los padres. Te enamoras del muchacho, te enamoras de la muchacha, pero el muchacho no se sabe limpiar ni los mocos, perdónenme la palabra. Son muy guapos por fuera, pero por dentro trae el calzón desde hace más de 2 semanas. Calcomanía. El hijo que no se le enseñó a recoger su cuarto y la niña que no se le enseñó a recoger su cuarto se casan y el calcetín está dando vueltas en el ventilador. Porque ahora, mija, mira, pero mira cómo traes a la bebé rosada. Yo no te traía así, ay mamá, es que yo eso de los niños no, pero te querías casar, ¿no? Querías tener novio, ¿no? Eso es a lo que voy. Nosotros no le enseñamos a los hijos la realidad. ¿Sí estás conmigo? Eso es lo que nosotros hemos echado a perder las generaciones. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó antes de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, el ser cristiano no es venir los domingos a recibir la palabra de Dios. El ser cristiano es que Dios te dio esa fertilidad ¿de qué? De ser creados para hacer, verbo, para hacer buenas obras a los demás. Si tú no traes gente nueva a este lugar, si tú no le predicas a la gente, a tu vecino, a tu amiga, ahí en el cardio, en la zumba, si no le predicas, estás siendo un retrasado espiritual. Si estás conmigo. Si tú nada más recibes la palabra los domingos, no te estás llenando de nada, no vas a las células, no lees la palabra de Dios. Créeme lo que con que venga los domingos no te vas a llenar, vas a seguir siendo un retrasado espiritual. Y lo peor de todo es que a mí me preocupa porque el día de mañana Dios me va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste? Ay, es que se veía bien sentido. La iglesia llena se ve hermosa, pero la iglesia no es para que esté sentada. La iglesia está puesta para que esté activa en las obras, con los jóvenes, con los adultos, ir a predicar a las calles, a los hospitales. A eso Dios nos llamó. Es más, un domingo de servicio debería decir, hermanos, vamos a predicar, ya 20 minutos nos vamos a predicar todos. Ay, no, pastor. Hoy es la final, qué flojera, hay que comprar el pollo, las papas. Que por cierto lo van a transmitir, ¿verdad? Perdónenme, de vez en cuando se me sale lo carnal. Dice Juan 15:16, vosotros no me escogiste a mí. Digan conmigo, yo no escogí a Jesús. Él me escogió a mí. ¿Sí estás conmigo? Cuando dices, pastor, es que la vi, me enamoré y la verdad es que eres bien fodonga, pastor. Cálmate. ¿Quién la escogió? No, pues yo. Entonces, se casó, se amoló. ¿Sí estás conmigo? Ay, mamá, es que Rigoberto es bien flojo. ¿Quién lo escogió, mamacita? Tú. Entonces te aguantas. Jesús dice, ustedes no me escogieron. Yo los escogí a ustedes. Ahora se aguantan y sirven. Vosotros no me escogiste a mí, sino que yo los escogí a ustedes y os designé para que vayas y que hagan, den fruto. Una persona que tiene retraso mental, el problema más grande para sus padres es que él no va a poder dar fruto. Y aquí en la iglesia hay muchos retrasados espirituales. Y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre os lo conceda. ¿Cuántos pastores hemos dicho, pídanle al Señor y Él les dará riquezas, casas? No, pídanle conforme a su voluntad. ¿Sí estás conmigo?
¿Para qué le pido un carro a Dios si en mi bocho no quiero subir a la hermana y darle un rayo a la esquina? ¿Tú crees que Dios te va a dar una camioneta? Mangos. Dios le va a dar la camioneta a aquel que, aunque sea en su triciclo, venga hermana, súbase, la llevo las tortillas. Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Un hijo de Dios, un cristiano, está hecho para toda buena obra. ¿Cuántos saben en la calle que eres cristiano? Es que me agarran con la chela, pastor, ni modo. Pues entonces deja tu chela. Segunda de Timoteo 2:21. Entonces, ¿cuáles son las causas que generan una discapacidad o un retraso espiritual? No ser instrumentos desde el principio para ser instrumentos vivos. Número 2, el problema de los pastores es hacerles creer a la iglesia o a los hijos de Dios que el cristianismo es de proveerles todas las comodidades habidas y por haber. A ver, aquí, hermanos, quiero orar para que el Señor ahora no les dé una silla, ya les dé un reposet, que haya ventilación, que haya pantallas, que cada que entren ahí haya, chicharrones con salsa verde y ustedes se lo coman. Ese es el error de los pastores. La verdadera iglesia primitiva dice que la iglesia eran en casas. Amén. Si hay lona o no hay lona, si hace mucho calor, si me siento en la silla y se me pierde la línea trasera, no importa. Tú vienes a prepararte para servir, no para que te sirvan. Vamos al concierto de fulano de tal, ay, va a estar bien bueno. Entonces el error es hacerles creer a los cristianos que debes de proveerles de todas las comodidades habidas y por haber, y que no se sientan ofendidos, confrontados, agredidos, reprendidos cuando cometan faltas. No le digas nada a la hermana. ¿Por qué? Porque si le dices algo ya no te va a dar el diezmo. No, me quedo pobre. ¡Error! No dependemos de ustedes. Casi la mayoría de nuestras finanzas vienen de gente que no son ni de la iglesia. Gente que mejor sabe pagar el precio. Hay una hermana, no sé si fue esta hermana o otra hermana, llegó y me dijo, pastor, no, de verdad, sí me lo dijo el domingo, por eso fue esta predicación. Yo se le he dicho, hermanos, queremos buscar un lugar para comprometernos. ¡Amén! ¿Con cuánto? No les voy a decir, a ver, ¿con cuánto se comprometen? Esa es responsabilidad de ustedes. El compromiso no lo hacen conmigo, lo hacen con Dios. Y llegó esta ancianita y me dijo, pastor, no quiero ser estéril. Tenga mis ahorros para que vaya y les lleve palabra a los que yo no puedo llevarles. Una ancianita. Nos dio 2,000 pesos. Dije, paso mecha. Esta ancianita a lo mejor es todo lo que tenía para su vejez, y lo estaba dando ¿para qué? Para que aún en la parte de su tercera edad, de ser una señora anciana, sea una mujer fértil, sea una mujer que pueda llevar vida. Y usted que tiene trabajo, usted que tiene la bendición de estar joven, dice, no, pastor, no, yo la verdad, pues con 100 varos y eso te fue bien, pastor. Si están conmigo. Qué triste es esa parte, cuando la gente es confrontada. Gálatas 2:11. El apóstol Pedro era medio farol. Pedro decía, no, pues yo caminé en las aguas, yo conviví con Jesús, yo hasta le peinaba su barba, hermanos. ¿Quieren ver? Pues yo era. Gálatas 2:11, está hablando el apóstol Pablo. El hombre quien se le dio, dice, Pedro, sobre ti edificaré la iglesia, ¿sí? Aquellos hermanos católicos que dicen que sobre Pedro, pues él es la base de la iglesia, ahí les va. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea que el apóstol Pablo, el que no conoció a Jesús, el que dice el apóstol Pablo, yo fui un abortivo, él estaba confrontando al mero, al primer papa, como dicen muchos, lo estaba confrontando, diciendo, ¿sabes qué, Pedro? ¿Sí? Te encaró porque lo que estás haciendo es de condenar. Pues antes que vienen algunos de parte de Jacob, mira, Pedro, eras bien buena onda, comías con los gentiles, pero después te sentiste muy, ¿sí? Se retraían, ya no querías comer con ellos, y es más, los querías circuncidar.
Dice en el 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Cuántas veces dices, oye, hermano, ven, hermano, ven, Luis, ven. Gloria a Dios, qué bueno que el Señor te sacó de la casa. Oye, siento que eres un hombre de Dios tremendo, Dios va a hacer cosas grandes contigo. ¿Te digo algo? Vi cómo te habló el pastor. Y la verdad es que el pastor te habló bien feo, no deberías de permitirlo. Tú eres, ya quisiera uno tener gente como tú, ¿no? ¿Sabes qué? No le hagas caso al pastor, ¿sabes qué? Está mal el pastor. Si estás conmigo, empiezas a hacer chisme, no, ¿sabes qué? No, que para cooperar, no es cierto, yo lo he visto. La otra vez le compré unos tenis a Baruch con lo que yo le di, era el billete, yo me acuerdo porque hasta lo rayé y estaba pagando con ese billete. Si estás conmigo. Aún dice la palabra que Pedro había arrastrado ¿a quién? A Bernabé. Gracias, Luis. Y Pablo lo encaró. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? ¿Quién lo estaba aquí confrontando? Pablo. Y Pablo nunca conoció a Jesús así como lo conoció Pedro. Si estás conmigo. Pero aquel que sufrió es aquel que sabe vivir el evangelio. Y ustedes, iglesia, perdónenme, pero ustedes no han sufrido por el evangelio. No han sufrido no saben lo que es sufrir por el evangelio. Amén. O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Ese es el problema, que yo he tenido la culpa de ser retrasados espirituales. Y van a quedar estériles. Dice la palabra que Dios maldice aquello que no da fruto. Siendo hijos de Dios podemos irnos y desviarnos del plan principal de Dios. ¿Sí estás conmigo? Punto número 3 para terminar, porque ya me prendieron el foco amarillo, me quedan solamente 10 minutos. Que no tengo la suficiente enseñanza, eso me ocasiona un retraso espiritual, que no tengo la suficiente enseñanza para que aprenda a crecer con madurez y firmeza. ¿Sí estás conmigo? O sea, ¿por qué no tienes enseñanza? Porque nada más tienes tiempo los domingos, y cuando vienen los domingos vienes con tu carota. Y cuando vienen los domingos te estás durmiendo. Y cuando vienen los domingos vienes bien tarde, ya casi hasta la 1. Yo me acuerdo que en la iglesia mi abuela me llevaba arrastrando a la iglesia y escuchaba al padre, porque a mí me tocaron las misas en latín. Pero cuando decía, vamos a darnos todos la paz, hasta todos se alegraban, porque ya saben que iba a acabar la misa, ¿no? La paz de Dios, hermano, la paz de Dios. Y hasta se te alegraban, o sea, ya va a acabar. Vamos a ponerse de pie, hermanos, y todos así, gloria a Dios, aleluya. Hasta te acomodas el peinado a ver si me está viendo el hermano. ¿Sí están conmigo? La verdad es que es algo complicado, hermanos, que a mí me ha costado en lo personal mucho trabajo. 1 Corintios 13:1. Que no tengo lo suficiente enseñanza para que aprendan a crecer con madurez y firmeza. 1 Corintios 13:1, Pablo otra vez, hablando el apóstol Pablo. De manera que yo, hermanos, no les puedo hablar como espirituales, sino tengo que hablarles como carnales, como a niños, como a bebés en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Hermano, ¿me puedes venir a echar la mano el domingo a limpiar? No, pastor, no, pues es que yo no soy de limpiar. A mí póngame en el coro y gloria a Dios, amén, aleluya. Entonces, Señor, no te puedo ocupar, hermano, tienes todavía problemas, no has dejado tu agresividad. Hermana, siéntese ahí, o le rompo su Facebook, ¿no? No has tenido esa sutileza, dice la palabra, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Pregunta, ¿no son carnales y andan como hombres? Pregunta, ¿sí o no? Sí. Ya no voy a la iglesia, ¿por qué? Porque la hermana me ve bien feo. ¿Qué te importa cómo te ve la hermana? 1 Corintios 13, estoy 13, 1, 2, 3, 4, ahorita estoy en el 4. Sí, a ver, entonces 2 Corintios. ¿No?
A ver, déjame buscarlo aquí porque lo traigo acá anotado. Gloria a Dios, ya no se comen cualquier cosa, es lo bueno. Eso es lo que queremos hacer aquí, hijos. Si yo hablase, ok. No, entonces no es primera de Corintios, es... Sí, 3:1. Muchas gracias, Juanito. Gracias, Juanito. Primera de Corintios 3:1. Sí, 3:1. Amén. ¿Sí estamos ahí? De manera que yo, hermanos, ¿sí? Gloria a Dios. Qué bueno, pastor, esa no es la cita. Pero hay iglesias donde dicen, hermanos, ayúdate que yo te ayudaré. Amén. Amén. Dice el 5. Dice el 4, porque diciendo el 1, yo ciertamente, yo soy del pastor Tadeo, sí, yo soy del apóstol Chuchito Gómez. ¿No son carnales? Mi pastor tiene más unción que el tuyo, porque el mío sí ya tiene terreno propio y el tuyo ni terreno tiene. ¿No le servimos un mismo Dios? Pregunta. 5. ¿Qué pues es Pablo y quién es Apolos? A final de cuentas son servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno nos concedió el Señor. 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es que yo, gracias al apóstol, profeta, evangelista y misionero fulano de tal, soy lo que soy. No, maestra. Entonces tú estás confiando en el hombre y no en Dios. ¿Sí estás conmigo? Gracias a Dios. ¿El hombre qué? Dice en el 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. Aquí el pastor no es ni más ni menos que ustedes. Soy parte de la obra como ustedes. ¿Sí estás conmigo? Por eso no le ojen al pastor. Ay, el pastor, el ungido. Me tocó el pastor. Ay, ¿qué te tocó si el pastor está más cochino que tú? Dice 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Sí está conmigo? Si yo aquí hago retrasados espirituales, el edificio no lo voy a terminar yo. Ustedes son parte de terminar ese edificio. Por último, ya para que terminemos, otro punto que nos hace que las personas sean retrasadas espirituales es que no echen raíces, esto es, que inviertan en el reino de Dios. Hermanos que andan en iglesia, que andan en la iglesia de fulano, de sutano, de mengano, y ninguna iglesia les acomoda. ¿Sí estás conmigo? Andan así por todos lados. Y esa gente termina marchitándose porque no es arraigada, no es plantada en un lugar. ¿Sí estás conmigo? Es más, esa gente hasta puede dividir la iglesia. No echa raíces o invierte en el reino de Dios. Colosenses 2:6. Rápido para que terminemos ahí. Colosenses 2:6. ¿Cuántos recibieron al Señor Jesús? 3, 4. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad ¿en quién? En Él. ¿Cómo sé que ando en Jesús? Porque le predico, porque no tienen que estarme arreando para hacer las cosas. 7, arraigados, o sea, enraizados y sobreedificados, ¿en quién? Por eso es que la gente se va de las iglesias, porque se arraiga en el pastor, se arraiga en la hermana. Y si el pastor falla, ya me voy de la iglesia porque el pastor me hizo feo. No, arraígate en el Señor, ahí echa raíces. Y confirmándose en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción ¿de qué? De gracias. Jeremías 17:7, para terminar rápido, ya con esto nos vamos y terminamos hasta aquí. Jeremías 17:7. Dice Nemuel, ya nos vamos, ya ven, no les digo charros. Se te va a ir la luz, Nemuel, para que no veas el partido. Se te va a tronar la pantalla. Jeremías 17:7. Váyase conmigo rápido para terminar. Ya vamos a terminar. Jeremías 17:7. ¿Está conmigo? Bendito el varón y también la mujer que confían en Jehová
y cuya confianza es Jehová, porque serán como árbol plantado junto a las aguas, ¿sí?, que junto a las corrientes echan sus raíces y no verán cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía y no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Por qué dejamos de dar fruto? Porque no nos llenamos del agua viva. ¿Y quién es el agua viva? Jesús. Ya me desmoralicé. ¿Por qué? Porque la hermana es bien metiche. Siempre quiere mandar, siempre quiere hacer. Ese es el problema. No echa raíces ¿en quién? En el árbol, en Jesús. Dice en el 9, engañoso es el corazón, más que todas las... No te fíes del corazón. Es que sentí que lo amo. No sientas nada. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Ni tú conoces tu corazón. Tú no sabes. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Si eres una amargada, si eres una sangrona, no esperes que Dios te dé un ungido de Dios, porque así como eres de sangrona, vas a tener un sangrón. Y van a teniendo hemorragias de hijos. Si estás conmigo. ¿Pero por qué Dios me da? Pues cambia tu carácter, mija. Hermana, ¿puedes hacer esto? Ay, no, porque me lastimó las uñas. 11, póngame atención en el 11. Como la perdiz no es una hermana que se perdió, Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas en la mitad de sus días, las dejará y en su ¿qué? Será insensato. Pregunta, ¿qué es una perdiz? Una perdiz es un ave, es un pájaro, ¿sí? La perdiz es un ave que póngame atención, pone sus huevecillos. Haz de cuenta que hace el nido y ahí va la perdiz. Pone sus huevecillos y en su nido, ¿sí?, en el momento que ella se descuida, ¿sí?, dice, ay, aquí están mis huevos, voy a ir a ver cómo están mis finanzas, voy a ir si me compro un carro nuevo. En el momento que se descuida, llega otra ave conocida como cuco, así se llama esta ave, cuco, la cual pone sus huevos junto a la perdiz. O sea, estaban los huevos de la perdiz, ¿sí?, y pone también sus huevos el cuco, ¿sí? Entonces, cuando la perdiz lucha contra toda clase de adversidad para proteger a los huevos que ella pensaba que eran de ella, pero la realidad es que otra, ya que ella lo que está empollando son los del cuco. O sea, ella está peleándose por empollar sus huevos, pero a final de cuentas no empolló sus huevos, sino empolló los huevos ¿de quién? Del cuco. O sea, espiritualmente significa que así mismo el ser humano pasa toda su vida creando pensamientos que piensan que son suyos. Es que a mí me enseñaron que pues tú tienes que agarrar y ser tuyo y ser egoísta y no dar porque nadie da, nadie te da ni un frijol. Así esa gente se empieza creando pensamientos que son suyos, pero que en realidad fue puesto por alguien más. O por ejemplo la gente que dice, no, yo la verdad es que, no sé, pues es un pensamiento que he sentido que hay que apoyar a los hermanos, a los pobres, ayudar a todos. Y la única forma de salirse de eso es desprenderse de todo lo que el mundo nos cultivó para así poder comenzar literalmente una vida nueva. O sea, tus riquezas, eso que tú estás nidando, esa lana que tú traes abajo del colchón, no es tuya, es de Dios. Si estás conmigo, pero terminas empollando algo que ni va a ser tuyo. He escuchado testimonios que dicen, pastor, yo me partí el lomo para comprar un terreno, le levanté casa a mi hija y ahora el ganón fue el yerno. Si estás conmigo, estuviste cuidando dinero que ni iba a ser tuyo, iba a ser del yerno y el yerno ya te corrió porque tu hija te dio vuelta. Papá de Chucho a tú, prefiero a Chucho. Y al papá lo mandan por una patada por el rabo. Si estás conmigo. Pero fue lo que tú creaste. Fueron los bastardos que tú hiciste.
Entonces los que tenemos hijos, entiéndalo, los hijos no son para que sean presidentes, para que sean doctores, esas son cosas por añadidura. Pero tú estás preparando una hija para que sea una esposa. Tú estés preparando un varón para que sea un esposo, punto. Ay, es que no quiero ver cuando a Hiroki le rompan el corazón. Se lo van a romper. Pero él tiene que aprender a que él tiene que confiar en Dios, no en la mujer. Es que mamá me lo rompieron, me quiero morir, no quiero vivir sin Cuco. Porque es el que me pone los huevos para criarlos. Si ves que alguien le pone los huevitos a tu hijita para criarlos, es porque tú no le estás dando la provisión, el alimento. ¿Por qué las chamacas buscan novio? Pues porque el padre no les pone atención. Si estás conmigo. La semana decía, híjole, ya Camila como que ya le está aventando el cano uno que otro niño. Sobres. Señora, ¿cuánto la docena de rosas? Tanto. Ahí está, mija. Para que veas que fuera de tu padre no hay nada. ¿No? Fuera de mí no hay salvación. Y el día de mañana Camila va a buscar a alguien que tenga las características de su padre, porque su padre se enraizó ¿en quién? En Dios. Yo no puedo amar a mi esposa si no amo a Dios. Mi esposa no puede amarme a mí si no ama a Dios. Por eso es que hoy en día el amor se ha vuelto muy egoísta. Si tú no cambias, yo no cambio. Y ya cambia así, no, pues es que así me ama el Señor y así voy a hacer. Si estás conmigo. Entonces hay que aprender, hermanos, a cambiar nuestros caracteres, porque los que sufren son los padres. De verdad, veo madres que dicen, ay, es que mi hija tiene un carácter horrible y fue lo que tú sembraste. Es que ya tiene 40 años, sigue solterona. Pues tú todavía la sigues tolerando. Confronta a tu hija, a ver hija, ya cambia, quítate de ponerte esas minifaldas. Que los hombres en lugar de ver tu cara, lo primero que ven son tus piernas. Dicen, ay, ¡ah! Mejor que vean la realidad, hija, y que digan, bueno, pues ya, con maquillaje, pues. ¿Sí me estás siguiendo? Tienes el novio, hija, ¿y tiene carro? O sea, ya no es si es cristiano, es si tiene carro, si tiene título. Olvídense de eso. Tenemos hijos, no son sus hijos. Son herencia del Señor. Fuimos llamados a fructificarnos en lo espiritual. Y hoy, en lo espiritual, yo he hecho retrasados espirituales. Tengo retrasados espirituales. Y por ustedes es que no se ha predicado la palabra. Ahorita venía con un hermano, le decía, hermano, ¿usted se da cuenta cuánta gente ahorita está los domingos? Jijiji, jojojo. Pero ¿cuánta de esa gente necesita de Dios? ¿Y cuánta de esa gente, si se muere, se va al infierno? ¿Por qué? Porque aquí había un grupo de retrasados que en lugar de hacer algo para el Señor, se la pasaron calentando la silla. Perdónenme, hermanos, ya les dije, yo soy el principal culpable, pero ya no va a ser así. Amén. Así que ustedes tienen que aprender a quitarse ese retraso. A lo mejor la hermana se me cayó, se me lastimó la cabeza y ya quedó, pastor, te amo, te amo. ¿Sí está conmigo? Póngase de pie. Paco, puedes pasar. Ay, ya vamos a dar la paz, dense la paz. A ver, párense, pónganse de pie, ya terminamos, pónganse. Salga de su lugar y bendiga a alguien que no conozca, que nunca se ha acercado. Dígale, Dios hermano te bendice. Salga, bendígalo. Ándele, un minuto. Dios les bendice, hermanos que nos siguen por YouTube. Nos vemos el próximo domingo.